Muy bien, colegas y alumnos. Arrancamos la segunda parte de la jornada de hoy, segunda y última. La doctora Nazarena Chá, que también en su humildad, no, decir solamente que soy juez de cámara de Villa Merced, pero no, nada más. Así que yo sé que sí. Así que la presento como la doctora Nazarena Chá, juez de cámara en la segunda circunscripción de San Luis, en Villa Mercedes. Le paso la palabra, así vamos, y después hacemos una ronda, acá sí creo que va a haber muchas preguntas. Así que los animo a que vayan anotando y al final todos conversamos al respecto. Doctora. Buenas tardes, muchísimas gracias. De corazón, si la hora que estamos todos cansados de estar sentados aquí escuchando. Después del doctor Tale, imposible, así que me da mucha vergüenza y le tengo mucho respeto y admiración, así que bueno, agradezco un poquito esta distinción. Solo pretendo mostrar mi experiencia en la segunda circunscripción, que hace casi un año hemos dictado una sentencia en la cual nos hemos animado a aplicar índices indexatorios en la economía. Bueno, nosotros aquí en la provincia tenemos un antecedente casatorio en el cual aplica una tasa activa y esa tasa activa nos quedó como tasa negativa, algo debajo de la inflación, y no estamos dictando sentencias justas. Estamos dictando sentencias irrisorias por debajo de daños y perjuicios, donde el eje nuestro tiene que ser el resarcimiento pleno y no resarcimiento injusto. Entonces, al principio cuando lo dictamos con mi colega, dijimos, hay que invitar a todos los operadores de mérito, o sea, más ustedes que nosotros, a que trabajemos, porque nuestro país cíclico tiene índice inflacionario, todos los autores, desde Orgaz, que lo mencionó el doctor en adelante, han escrito sobre inflación. Cada tanto vivimos episodios como sobre todo hemos vivido en el 2023. Esta sentencia fue dictada en un 2023 que terminó con un 211% de inflación anual. ¿Sí? Entonces, por ahí lo primero que quiero hacer es que este sea un debate en una exposición, mucho menos después de usted, doctor, que es imposible. Entonces, pretendo que sea un debate, interactuar, que salgamos todos enriquecidos con conceptos y sobre todo yo. ¿Por qué? Porque para que nosotros lleguemos a una solución justa, tenemos que tener el planteo, la traba de la litis, señores, o la expresión de agravio, con los límites de agravio, que pueda permitir al juez dictar sentencia. Si no es posible, porque estamos en el plano de la congresia. Entonces, a veces, cuando decir que sí, es injusto, pero ¿qué me traes al proceso para que yo pueda responder? Nos decía el año pasado en un seminario de Derecho y Daños e Inflación que organizó González Cursori, nos decía González Zaval, que muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Podemos tener una debituación excelente de la tabla de litis, de las pretensiones, y dictar un capital que no condice con eso, o dictar un capital que ha sido bien traducido en valor, pero no aplicar los intereses para que realmente se lleve el valor justo de la indemnización plena. ¿Estamos hasta acá? En un proceso no inflacionario, de por sí el juez se topa con cuantificación. Tenemos que cuantificar nada menos ni nada más que el valor moral, el daño moral. El daño moral mismo fallecido. No estamos hablando de inflación, estamos hablando de valores que fluctúan. El 0 kilómetro de hace 5 años ya es un auto envejecido 4 años. Estamos hablando de la cristalización de un valor que yo tuve un accidente, me operaron acá y el juicio me salió dentro de 10 años. Estamos hablando de una serie de componentes de la incapacidad de un chico de 17 años que mantenía a la familia y tenía un resto de vida por vivir. Sin inflación.
O sea que si a ese escenario le sumamos un escenario inflacionario, tenemos que trabajar todos para eso. Tenemos un código civil que está atravesado por la constitucionalización de derechos privados. Entonces, no es poca cosa la definición que nos da de reparación plena. No es un dato menor. Y no es un dato menor que la Corte no ha reconocido en la Cámara Constitucional no solamente a la reparación plena, sino a sus consecuencias, ergo al dinero que yo doy por esa reparación plena. Si yo tengo como eje eso, yo tengo que llegar al juez con todo el planteo para que el juez se sienta cómodo de dictar una reparación plena acorde a los términos de la demanda, la contestación, o sea, la trabada de litigio, o si no, los límites del área. Hemos tenido panoramas donde estos injustos, sí, y no me están dando el elemento para que yo hable en una asamblea. Entonces, comprometámonos todos, ¿eh? No volquemos solamente al juez la tarea de hacer de ministros de Colombia. Tenemos una ley que lo nombró el doctor de convertibilidad, creada en el año 91, supuestamente para dar una respuesta en ese momento de una respuesta política, financiera, monetaria, para lograr un objetivo concreto político, financiero, monetario, donde instituye un nominalismo a ultranza. Por favor, doctor, esto corríjame porque es muy obligación. Un nominalismo a ultranza donde la obligación de dar dinero debo 100, sea moroso o no moroso, yo devuelvo 100. Esa ley está vigente. Esa ley, la Corte nunca la ha cuestionado de inconstitucionalidad. Entonces, estamos en un escenario donde hay una ley que me prohíbe los índices, la aplicación o los mecanismos directos de indexación. Prolijamente, mediante el reglamento del 91, hay 2 decretos reglamentarios donde no tengo ganas de estar trayéndome, pasando ya. Unos decretos reglamentarios donde permiten que ante la desproporción repugnante de lo que el juez le está resarciendo en un proceso al acreedor, pueda disponer de tasas activas para equilibrar. ¿Sí? Entonces está como permitiendo un mecanismo indirecto de actualización. Nos dice en un artículo, a consecuencia de un caso que ya no vamos a desmenuzar, que sacó el 2 de mayo, creo, el Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, caso Barrios, en un comentario a Sar y Ósola, nos dicen las tasas, los mecanismos indirectos de actualización están siendo negativos, están por debajo de la inflación, no nos están dando solución. O sea, desde el 2023 a llegarse al 2024 se está viendo un descenso de inflación que no sabemos para dónde va a ir. Hoy por hoy se propone, la doctrina está respondiendo, y ya lo está haciendo el superior de la provincia de Buenos Aires, diciendo, respondamos a esto con índices de indexación. ¿Sí? Nosotros, frente al escenario de la ley de convertibilidad, del artículo 7, tenemos 3 caminos. Uno, lo que ha hecho nuestro país, hacer un catálogo de leyes especiales donde ha tratado la ley especial por estar encima de la ley general. Entonces, ¿qué hace? El RITE, el SER, el INER, el UBA, va creando. Hoy leí un artículo de 176
de la ley de contrato de trabajo que dice que hay que aplicar el ritmo. Esto es un tema laboral que es para hablar en otro oportunidad. Tenemos el segundo camino que venga un legislador y la modifica. Tenemos el tercer camino que lo hizo el superior de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, declararlo constitucional. Con una corte que ha pasado por varias etapas y que nunca, con discursos alternativos, con una propuesta de herramientas alternativas, no lo declara inconstitucional. ¿Sí? Vamos bien con el escenario en que nos estamos moviendo. Entonces tenemos una ley que no se usa, pero que está. Tenemos un código que nos da muchas herramientas. Nuestro código tiene herramientas como, por ejemplo, la inembargabilidad de las indemnizaciones del daño moral. Eso lo tiene pocos códigos del mundo. La dignidad, artículo 51. Nos da una serie de elementos procesales que, como dijimos, están atravesados por la constitucionalización del derecho privado, como por ejemplo la declaración de oficio de la inconstitucionalidad, la flexibilización de la cosa juzgada por firme porque aparece la sentencia digital, la flexibilización de controversia, las tutelas especiales que protegemos macana, un daño y perjuicio donde hay un consumidor. ¿A ese le voy a aplicar yo la tasa activa? Tasa activa, que nos dice Úrsula, que encima es muy especial, porque es una tasa creada por un banco con finalidades financieras, no para que sean aplicadas en procesos judiciales. Algo tiene un montón de componentes, sí, me devuelve un poquito de inflación, pero tiene un montón de componentes que no tiene el proceso. Por ejemplo, costos financieros. Por eso muchos años la provincia de Buenos Aires, la Corte de la provincia de Buenos Aires usó la tasa pasiva FIP, porque es una tasa que es alta porque no tiene costos financieros materiales. Perdonen la rusticidad con la que hablo, porque no soy económica. Pero es como que son todas las operaciones vía informática, con banking, etcétera, algo tiene menos costo, puede subir más la tasa. ¿Sí? Pero son todas cuestiones de más. Nos dice Úrsula, tenemos una entidad financiera como Banco Central que es intervencionista de esa tasa que, a ver, no tiene mucho que ver con nosotros. ¿Sí? Vino a dar una solución, por supuesto que da solución, es una solución que la doctrina, la jurisprudencia corrió paralelo desde el año 91 al lado del artículo 7 de la ley de compatibilidad, porque todavía daba soluciones. Eran tasas pasivas, estaban por arriba de la inflación. Ahora nosotros tuvimos un caso. El antecedente es Frías, lo dictamos en agosto del año pasado. Era un auto, un accidente de auto, donde en el 2011 demandaron por 30.000 pesos, que era el 60% del valor del auto. En el 2022, la juez de primera instancia dio lugar a toda la demanda. Y dio lugar a los 30.000 pesos, que fue lo que se reclamó, más tasa activa. ¿Sí? Aplicó todo eso, tasación. Si uno cuantifica los años de litigio a esa fecha de la sentencia, era de 30.000 pesos con tasa activa, era 156.000 pesos, un par de dólares. Era fácil. Indirectamente, cuando demandó el 60% de un auto que se dejó de fabricar por el 16.000. ¿Qué hicimos? Porque hasta ese día los agravios que venían a la Cámara eran agravios carentes de técnica recursiva. Asumamos esa responsabilidad. Técnica recursiva. Si esto es una barbaridad, miren lo que me estoy haciendo,
esto no suena real. Qué bobado. Informe real brillante, porque aparte era lo que estábamos esperando hacía meses. Nos hizo un estudio tan exquisito, comparativo. Si me aplican el inglés me pasa esto, si me aplican el inglés me pasa esto, si me aplican el paralelismo de dólar me pasa esto. O sea, todos eran montos muy parecidos al 60% de datos. Y me hizo ver lo aberrante que era los 30.000 pesos después de 16 años de crisis. ¿Estamos? Entonces dijimos, en esa víspera la Corte Suprema había agarrado el caso García. El caso García era una Cámara Nacional cuya expresión de agravio, cuya límite de los agravios, decían y se agravaban con nada más que las fechas de cuándo hasta cuándo se interponían las tasas. Muy rápido. Díganme que están penos. Entonces, la Cámara, la expresión que llega a la EH, Cámara Nacional de Civiles, era la fecha de desde cuándo hasta cuándo la tasa. No solamente que la Cámara dice desde cuándo hasta cuándo, sino va por más e impone una doble tasa activa. Llega a la Corte, y la Corte no es que dice no se puede la doble tasa activa o sí se puede la doble tasa activa. La Corte dijo incongruencia. No te apelaron por la tasa, te apelaron por la fecha. ¿Sí? Eso dijo la procuración de la Corte toma lo que dijo el procurador, pero va un poquito más allá. Nada más. Dice, tengamos en cuenta el artículo 762, creo que es, a ver, ya lo busco, donde dice 668, que es donde dice que, ya lo digo ahora, 668, este es el antecedente Barrios, que salió ahora el 17 de abril de 2024. Anótenlo porque vamos a volver ahí. ¿Me puede dejar el PowerPoint? Lo mandamos al mail de los que están inscritos. ¿Seguro? El artículo nos dice que, a diferencia de ser 22 del Código de Vélez, el Código de Vélez nos decía, los intereses moratorios los pueden poner, ser pactados por las partes, por ley que lo determine, o será el juez el que los determine por ley. El nuevo código, pues viene una doctrina minoritaria que es el doctor Osola, el nuevo código dice, pactado por las partes, una ley que determine, o lo que determine el Banco Central de la República Argentina para tasas aplicables a peso. Entonces, hay dos partes de la doctrina. La doctrina mayoritaria interpreta que el artículo no quiso sacarlo al juez. No sé, doctor, si usted tiene la opinión. La mayoritaria, que no quiso sacarlo al juez, que lo que quisieron decir es, che, juez, cuando vayas a poner una actualización, ten en cuenta lo del Banco Central. Yo que hizo la política. Sí. Era la doctrina mayoritaria. Y yo creo que no es lo que quiso el Estado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países es el Banco Central que pone interés. Esa es la postura de los centros. En toda Europa son los bancos centrales. El código civil alemán lo modifican cada 6 meses y van poniendo lo que el Banco Central impone precisamente. Que es cómo se justifica los tipos de Es la postura minoritaria, pero que es la postura que sale del código. Por el código no pronuncia la palabra juez, no la
reconoce lo que determina el Banco Central. Entonces, si vos vas al Banco Central, no lo publicás. Cuando la Corte García le dijo, che, Cámara, vuelve a vos porque te extralimitaste, notificamos sentencia, principio de congruencia, te fuiste más allá de la expresión de la ley. Le dijo, pues tenía ojo, porque no somos los que tienen que determinar la tasa, sino el Banco Central. Y la gran pregunta, habría que seguir ese caso, porque la gran pregunta es, ¿qué va a hacer la Cámara? Porque el Banco Central no ha dado ningún índice para eso. Ergo, seguimos siendo los jueces lo que en el escenario procesal tenemos que determinar la tasa. Tenemos entonces un artículo 7 de convertibilidad. ¿Sí? Tenemos un escenario procesal al cual nos enfrentamos. Si la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, en barrio, dictó la inconstitucionalidad del artículo 7, fue porque fue pedida. No se ha dictado la inconstitucionalidad del artículo 7 en ningún caso en oficio. ¿Qué viene siguiendo la Corte? La primera etapa de Corte, en el caso Mazzolo, tenía un rigorismo nominalista a ultranza, prohibido ingresar. ¿Sí? Pero en ese antecedente, Petracci, en ese antecedente, dijo, pero tengamos en cuenta una cosa, si el resultante del proceso es una vulneración desproporcionada y significativa al derecho de la reparación plena que se está reclamando en la demanda, usen herramientas, empezó a abrir el campo de juego, usen herramientas para poder darle menos rigorismo al CIET y poder aplicar. ¿Cuáles son las herramientas? Teoría de la imprevisión, frustración del fin del contrato, abuso de derecho, etc. La segunda parte va a formar, dice, inclusive el juez puede hacer uso de las tasas. ¿Sí? En la segunda etapa, la Corte empieza a flexibilizar, pero siempre con discurso alternativo, no hace el análisis de la inconstitucionalidad, y no lo he hecho este día de hoy. Creo que tiene muy en mira, hay que saber leer un poco la Corte, de que estas normativas tienen tanta política impregnada, tanta política financiera, monetaria, con desequilibrio fiscal y todo un alrededor que en lo personal no entiendo lo manejo, que la Corte debe ser muy cauta, la cuestión que se mueve con la inaplicabilidad. No con la inconstitucionalidad, sino con la inaplicabilidad. Tercera etapa, y este es un antecedente interesante, GSM, está con la sigla porque es una cuestión alimentaria en el ámbito de familia. Es un fallo del 20 de febrero del 24, que la Corte revoca un fallo de una Cámara y dice no diste la solución al caso concreto con una protección del alimento ante el fenómeno inflacionario que estamos viviendo. Tendría que haber aplicado índice. Ya lo dice la Corte. ¿Sí? Nosotros, frente a este escenario, en lo personal, hay que moverse sobre un escenario procesal donde si el planteo del artículo inconstitucional no nos va a llegar nunca, el planteo de la inconstitucionalidad del artículo 7, ¿sí? ¿Dónde está la inconstitucionalidad del artículo 7? Agrede absolutamente el principio de reparación plena. Es la llave constitucional protectora de la persona humana a la integridad de ella. Entonces, si viene el planteo del artículo 7, inconstitucionalidad. Si no viene de lo personal, inaplicabilidad.
Porque desde el momento que la parte a mí me está pidiendo que le agravien los intereses que le han aplicado en primera instancia, es desde el momento que a mí me está viendo un abanico de posibilidades de madurar el resultado con todas estas cosas. ¿Hay alguna duda hasta acá? Sí. ¿Qué definir la cámara de Mercedes en ese caso fría tridimensional? Claro, Ahora le voy a explicar. claro, ese frío. Ahora viene frío. Ahí viene frío. Bueno, fíjense otro. Diría en un auto que en el 2011 le demandan por el 60% y en el 2016 le dan 150. En el 2022, 150.000 pesos. ¿Y cómo terminó actualizando? ¿Cómo está? Nosotros tenemos dos... Perdón, en primera instancia, ahí han actualizado en base a tasativa. ¿La habían explicado todas? Bueno, nosotros, doctora, aquí en la provincia tenemos una tasación. En tasación nos ordenan aplicar tasa activa para el Banco Nacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Nos apartamos la gran hipótesis, porque en una dialéctica muy bonita, muy decorada, dijimos, en este caso concreto, es decir, fecundar que aplicar toque, nos apartamos de todo, que no es claro, constitucional ni nada, porque tendríamos que haber declarado la inconstitucionalidad del artículo que de seguimiento obligatorio que nos dice la tasación. ¿Estamos? Entonces, hay que caer la catarata de... Entonces, no hay que abrir ninguna puerta. Entonces, dijimos, nos apartamos de todo. ¿Qué hacemos? Ahí viene el segundo planteo. Entre las cuestiones que nuestro código ahora nos viene a dar es el artículo 772. El 772 lo enmarca en obligaciones de valor. ¿Cuándo hay una obligación de valor? Voy a ser muy básica, rápida, porque aparte me da vergüenza. Acá hay dos ojos que me están mirando. Hay una obligación de valor cuando en su génesis no está cuantificado, no tiene montos, el monto después se va a determinar. ¿Sí? Una obligación de dinero nace en su génesis con el monto. ¿Sí? Entonces, yo tengo una obligación de valor. Yo tengo un accidente de auto donde tengo la ruptura del auto. Yo tengo un accidente de auto donde tengo una persona que me quedó incapacitada, el fallecimiento de una persona. Hay un valor, ¿sí? Ese valor, ¿cuándo se cuantifica? En la sentencia. Hay una parte de la doctrina que te dice, puede también quedar cuantificado, cristalizado el monto en una pericia. En lo personal no nos ha pasado, pero inclusive me da mucha seguridad la sentencia. Plantarme en la sentencia. En la sentencia nosotros tenemos que traducir ese valor, valga la redundancia, en un quantum real, para después de ahí convertir esa obligación de valor en obligación de dinero, y ahí es donde cae el artículo 7 de la Constitución. Ojo con eso, no cae. Yo tengo una obligación de valor, la cuantifico en la sentencia. ¿Cómo lo cuantifico? Lo sugiere Pizarro, lo sugiere lo de CETI, todas estas citas están acá en los pendrives, en los PowerPoints que han de pasar. Tiene que ser con un interés puro, sin escorias inflacionarias. Las escorias inflacionarias las ponemos en el interés moroso. ¿Estamos? Que sería la indemnización del daño, el interés moroso trae aparejado un daño iure et iure. ¿Sí? Eso también es un dato interesante. En un proceso de no inflación también hay moroso. O sea, se agrava la situación cuando estamos en tremendo proceso de inflación. En la etapa de la cuantificación del valor, en el valor el objeto es un bien, en la obligación el valor es un bien y pago con dinero. En las obligaciones de dinero es el dinero que se paga con dinero. Entonces, la obligación de valor lo tengo que cuantificar con un interés puro. El interés puro
que la Corte, no nos digan por qué, lo mismo lo dijeron en este seminario, no se mueve del 6 al 8%. No se mueve del 6 al 8%. Ferrovial Mercedes, sí, anual, perfecto, anual. Entonces, Villa Mercedes, en esta situación inflacionaria el año pasado, ya voy a decir algo muy interesante. Era tal el índice que estábamos luchando que le metimos el 8%. En lo personal tendría que haber sido 0. Una vez cuantificado, en este caso Trías era únicamente la estructura de una. Una vez cuantificado, aplicamos el interés moroso que va desde la configuración del daño, lo dice el Código Civil, hasta la fecha del pago con un INDEC. Pero no el INDEC propiamente publicado, sino la fórmula que el INDEC usa para sacar lo que él publica. Ojo esa fórmula porque no es necesario, no es el 4,2 de ahora, ¿sí? No es el 13% publicó el INDEC ahora, sino en la fórmula que el INDEC usa para sacar ese 4,2. Está en Google. Sacamos ya. Este estudio, sin querer, se hizo comparando varios índices. Era el único que nos devolvía más o menos el 60% del año. Febrero de este año. Ya no, al año pasado. ¿verdad? Al año pasado. Esto es interesante porque es muy interesante lo que nos plantea en Bajo la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Dice, señores, no es superior tribunal que tiene que decir qué índice aplicar. Solo jueces de primera instancia en cada caso concreto y según como ha quedado grabada la ley de qué se trate el objeto de derecho. Cuando vos lo mirás así, decís, lo susceptible de caer en contradicciones avanzadas, porque va a ser imposible, pero en el fondo es muy interesante lo que la Corte de Buenos Aires dijo. Porque no es lo mismo un incumplimiento contractual con un índice sobre un valor que está pactado con toda una serie de componentes que la muerte del chico no es accidente. No es lo mismo. No es lo mismo, miren lo que voy a decir. Un valor de 1 millón, de pesos, y tenemos 3 protagonistas, síganme. Tenemos el protagonista A, B y C. Los 3 deben 1 millón de pesos. A uno le vencía la obligación el 31 de julio del 89. Terrible. Terrible. A uno le vencía el 31 de julio del 89. Lo pagó los 30 días y pagó 1.005.000 pesos. Al otro le vencía también un día antes, el 31 de julio, 2 días antes. Lo pagó también a los 30 días y ya pagó 3 millones. Venció un día antes y lo pagó igual que el otro, porque tomaron el INDEC en uno de julio y en el otro de agosto. Así en nuestro país, y cíclicamente es así, con la gran esperanza y la parte de gran fe que todos los días nos merecemos que termine. Pero nosotros nos encontramos que un deudor que debe lo mismo por 2 días de diferencia se le triplica por el índice que le está aplicando. Entonces, no es tan fácil decir tasa activa, INDEC. Es más, me atrevo a decir atrevidamente, porque no es mi circunscripción, si esto estuviera en Mercedes no lo diría. Yo no sé si el INDEC de Trías ahora está dando resultados. Porque también, no sé si INDEC de Trías hoy con un 4,2 no estoy enriqueciendo el autor. Esos planteos los tiene que hacer usted.
eso lo vas a hacer, porque en parte no puede. Está limitado como por queda trabada la litis, o está limitado por la expresión agraria, los límites de la agraria. No pueden mover. A mí vienen y me dicen, quiero que me apliques nosotros tenemos una especie de casas laborales en la misma época que dice Mercedes, pero que aplican doble tasa activa. ¿Sí? Entonces nos dicen, aplícame guardia, aplícame guardia. Pero nosotros tenemos el día, el doble, pero querés guardia, guardia. Doble tasa activa, no es el límite de agrario. Por ahí el momento de decir, expandite un poquito y un poquito más allá, porque me viene haciendo un análisis y entre el análisis me conflicta, aplícame guardia y te puedo decir, mira, la sala civil tiene frías y te favorece. Pero no sé si no es este tema. Es muy bien, nosotros tenemos dos conceptos interesantes en el proceso, que es una cosa, nos enfrentamos en la sentencia a evaluar el daño y después hay que actualizarlo. Una cosa es cuantificar el daño. Tiene que estar puro, no tiene que tener memorias inflacionarias, tiene que ser actual, real. Dar el valor que lo tiene el 60% del auto, 16 años después de vivir. Y después a ese sí viene el interés moratorio. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Interés moratorio desde el día del daño. ¿Cómo? Interés moratorio desde el día del daño. Desde el día de la configuración del daño. Y nosotros acá en San Luis tenemos otro problema. Tenemos por casación el antecedente cejas, que nos obliga a de la cual a mí me da mucha seguridad jurídica cuando estoy ordenada, nos obliga a aplicar la fórmula Méndez para cuantificar. Esto es un detalle interesante. Humildemente lo descubrí hace poco. Nos da la fórmula Méndez para cuantificar la incapacidad. Entonces, la fórmula Méndez trae incorporado un 4% de interés público. Ojo con eso. Porque yo viví mucho tiempo privada en el error que creía que ese 4% del interés puro era lo valioso que planteó una buena expresión de análisis. El 4% de ese interés puro, que el voto 2, porque el voto 1 tenía el 6% de interés puro, lo bajaron, pusieron un 4, estaba como contemplando, en cierta forma, ese interés puro que venía aquí en el compensatorio. Hace una semana llegó a la Cámara de Mercedes una expresión de agravio impecable, que me dice, me estás aplicando Méndez totalmente de acuerdo, aparte estamos muy contentas para resolverlo porque nos alabó mucho, nos dijo fría, fue genial, entonces estamos muy entusiasmados. No lo vivimos como objeto, después nos dio por un caño, pero ya no lo vivimos. Nos dice, Méndez se me congela en la fecha de la configuración del daño, en la fecha del accidente. No me dijo de ese 4%, me dijo, aplicame el puro acá, porque me están aplicando por Méndez del puro. Me llamó la atención, porque diciendo, me están aplicando el puro al medio. Que a mí me hacía ruido, porque yo decía, al final te conviene que se rompa el auto y no que se te incapacite un hijo en un accidente. Porque en el auto le metí el puro y me pusimos a investigar, con mi compañera de cámara, el 4% de Méndez, eso para plantear también, el 4% que tiene la fórmula Méndez contempla un interés lucrativo de lo que viene como a compensar la incapacidad que te quedó en el resto de tu vida íntima, hasta los 75 años. Es el nivel que te deja en el 75%. O sea, que trabajamos Méndez, aplicamos interés del 6%, del 8% hasta la sentencia y después de la configuración del daño hasta el pago, no nos
no venimos más que rogar, nosotros dijimos, que debe traer buenos lugares, necesitar el otro. En los procesos puntuales donde nos cuantificamos, es lo más parecido a cuando están demandando. En la época de Mazzolo salió una sentencia que ahí está, y la Corte también empezó como a visualizar este panorama. Era un campo de 4.000 hectáreas, el juicio duró 18 años y se terminó pagando ¿qué terminó? Salió un poquito de ventas, no sé. Y ahí la Corte empezó como a bosquejar, estamos agrediendo constitucionalmente a la reparación. En ese momento hablaban de integral y después terminológicamente se terminó haciendo integral. Hoy por hoy yo invito a que estos planteos enriquezcan al tribunal. Sean ustedes los que conmuevan al tribunal a esta profundidad de estudio, a esta inquietud, a esta respuesta en una sentencia de un nivel de agravación que se va a tener el nivel que tenga los abogados. No importa. La segunda cosa es interesante, así como un seguimiento en este proceso inflacionario que estamos viviendo. En la valentía de Espartano Torres, yo tengo entendido que el Superior Tribunal está muy conforme de que empecemos, que llegue a ellos para cambiar, en la valentía de cambiar Torres, un planteo que vaya acorde a lo que va pasando inflacionariamente, porque nos dice Uso de Ayazar, tampoco que el contravalor no sea equivalente al valor que nosotros estamos cuantificando. O sea, no tiene que salir enriquecido uno ni el otro. En un momento dice, cayó un milagro y el que tenía una deuda el 30 de marzo del 89, creo que era el 91, dice, por un día, por el 1 de abril, el 1 de abril se planchó la convertibilidad de 1 a 1. El día anterior tenía una tasa millonaria. Entonces, en ese 1 de abril salió enriquecida la acreedora. Fue una época en nuestro país que los acreedores se vieron beneficiados en la operación. Entonces, ¿cómo? Hoy por hoy el deudor. Hoy por hoy el deudor. Hoy por hoy el deudor. Y te voy a decir más otra. No está bueno consentir que la mejor inversión que puede tener un deudor en la plata en los años de juicio. No está bueno permitir que se cristalice, que se licúe la deuda por la cantidad de años. El tiempo de un proceso es necesario, porque un proceso necesita tiempo para contestar demandas, para ofrecer pruebas, para alegar, para sentencia, para expresar agravios, para otra sentencia. De ahí en más, la otra cara del tiempo no tiene que ser consentir y aplaudir una época inflacionaria que cuando lleguemos allá se paga el chavo del país. Es así, en esa nuestra realidad. Pero también está más. Vuelvo a lo primero y termino con esto. Todos los operadores del derecho nos tenemos que comprometer. Porque los jueces no podemos hacer. Estamos ahí esperando. Cuando llega realmente, damos la respuesta. Pero a veces es muy inquietante decir, era el caso, pero es hacer el agravio porque es un contraparte. No es una culpa del contraparte que se pone a regular si lo está haciendo de los agravios y la penalidad. Entonces, estos talleres, por celebro profundamente, nos invitan a también madurar cómo replantearnos cómo estamos haciendo nosotros las cosas para que esto llegue como tiene que llegar a una sentencia. ¿Alguna pregunta? La mayoría de las demandas de daño y perjuicio hechas hace 5 años atrás, ninguna piden deuda de valor. Piden suma de peso. Y cuantificaron el daño en el momento de la demanda. Sí, entiendo hoy. Ninguno esperaba todo esto.
Entonces, al llegar, se dicta una sentencia, no es un exceso, con muchos pasajeros, bueno, voy a apelar porque no, nunca me parece, quiero que me apliquen que sea una hora de agua. No es tarde ya, porque yo demandé de la Cámara, no es tarde. Lo que llegó, varios, era del 2013, un accidente en un barrio, antecedente de la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires. No solo que tiene muy buen antecedente inconstitucional. Era un accidente en una intersección de calle, de paso, que a mí me encanta, cedía a la derecha porque venía en alta velocidad, condena la cámara larga, yo no pone la fecha en que se dictó la sentencia de cámara, calculo que si el accidente fue en el 2013, que en Buenos Aires, puede haber sido en el 2022, por ahí. La cámara termina concretando en 160.000 pesos, 300.000 pesos, y ahí llega el planteo de constitucionalidad. Ahí se te configuró la ley. Yo digo por ahí prematuro, yo por ahí digo tardío. Ordenémoslo. Yo tengo un Torres en el año, estamos 2024, a mí me dictaron una sentencia condenatoria con Torres en el 2019, 2020. Todavía la tasa activa era interesante. ¿Sí? No había edad y iba lo que era. ¿Lo sentiste tú? Entonces, por ahí, el planteo está que si vos encima, en ese entonces, como en tu ejemplo, apelaste la tasa, es más, corríjame, doctor, hablo sí, le creo que lo planteo. En ese seminario, el doctor no solo dijo que las tasas no hacen, la condena en tasa no hace cosa por cada material. Por más que estén en el fondo de una sentencia definitiva. Dice porque vos podés ir practicando liquidación. En el futuro. Dice que podés cuestionar las tasas mientras van evolucionando. Claro. Eso es muy interesante. Porque el juicio que tuvo al principio, y después pasamos años, el otro me lo quería dilatar. Me lo apelaron, terminó, al fin vuelve, voy a pagar que está la torre. Bueno, pero yo no me agravé torre porque cuando me lo condenaron era bueno. El mismo juez cuando jugó, si hubiese conocido la evolución actual, mejor quizás. Exactamente. Esos son inquietudes que son interesantes que saquen de acá. La cuestión de interés, avalada, dicha por el doctor Palo, la cuestión de interés no hace cosas de cada material. Entonces, entre 6 años terminó el proceso, cuando voy a la primera instancia, planteen esto y pidan que le tapen la tasa de interés. Planteenlo bien. ¿Sí? Porque por el momento, sentencia hípica, con el planteo, que cuando la sentencia es implicable, pero no cumple su finalidad. Son cuestiones que no están dándose. Las planteamos, las dejamos acá en mérito, haberse quedado hasta esta hora escuchándome. Y bueno, dejo a disposición de ustedes, no sé si hay otra pregunta. Ya que vos comentaste la lectura de barrios, en la ley de mayo, no digas, además de ofrecer la sentencia, hay 5 notas de amparo. Sí, ahí le pongo también. Muy bueno. Es este. Este hace una dependencia impresionante. Sí, es este. También por ahí sugiero la lectura que está también acá. Assise, Carlos Assise, tiene un artículo en la ley oral, yo pongo a disposición este material. Después te lo paso de alguna forma al colegio. Tiene un artículo donde hace este ejemplo de, él habla de casos Julio, y pone esta deuda de 1 millón y todo, y que hace comparativamente por 2 días como un índice, en uno puede ser un índice y en otro dice que hacer no puede ser. ¿Sí?
Sí, todo este material lo dejo a disposición. Bueno, Consultas. A mí me quedó una sola duda en el momento de plantear, que te contaba recién, la tasa de interés, de revisarla. ¿Cuál es el momento yo hoy por hoy, agradezco cuando nos dejan márgenes inmensos de movimiento. Entonces yo te digo, hoy tengo una demanda, cuantifico, cuantifico, humilla, o lo que no cambia. Ojo con el o lo que más o menos, o lo que más o menos, lo que resulta de la prueba, no lo que vos más o menos. Y si lo más o menos es, me demandaste por 1 millón y termina siendo 10 millones, medio que está muy fino el límite de la defensa en juicio del otro. Vos no te defendés. No es lo mismo defenderte contra 1 millón que defenderte contra 10 millones. Son todas alternativas que hay que ser muy cautos, pero puede tener que dar mucho movimiento de acción, porque a veces nos dejan trabados con la litis la fórmula tarifada de la ley de riesgo de trabajo. ¿Qué pasó? Y si uno se pusiera así, decís, lo que pidió, puede implementarse en la sede, que dice, pidió la ley de riesgo de trabajo, no se aplica menos. Lo que pasa es que tenemos una salvedad que a veces lo tenemos en una casación. Entonces, si me estás pidiendo una fórmula que te perjudica mal, pero por casación 281 te aplico menos. Esto viene cuento de que si yo tengo que sugerir, hagan demandas una vez en el posgrado de Derecho de Daño Financiero. Yo quiero primera promoción y se gana. Pero después, si no tengo permiso, usted se podría cursar para actualizar. Y vino un abogado del cual no recuerdo el nombre, porque no recordaba el nombre de San Juanino, que no antes litigaba, era un San Juanino que tenía un estudio jurídico, y dijo que preciosa. Dijo, si nosotros empezáramos la demanda, la redactáramos pensando cómo llegaríamos a tercera instancia, y de ahí empezar a mirar para abajo, nos cumpliríamos todo. Porque abajo decís, no presenté tal cosa, te vas dando cuenta a medida que caminas el proceso. ¿Sí? Eso me quedó grabado porque es muy interesante abrir todo. En la expresión de agravio, yo voy a decir una cosa. La técnica recursiva de realizar agravios no es un descanso. Yo no uso el 265. No uso el 265 por mi religión. Yo sí o sí, el 265 es que no son agravios. No hay cómo. Y hay que hablar en el ámbito como familia y todo eso, ya directamente. Pero el precio es el hecho de hipótesis es una falta de tiempo público en mi vida. Porque todo esto yo tengo que transcribir, enviar todo y para decir, mira, es cierto, no entiendo lo que me decís, me tengo que poner. Sin llegar a ese extremo, hay técnica, vos te das cuenta técnica recursiva, conocer una gran especialmente que hace decir lo que vos querés decir. El caso fría se venía afectando de hacía 6 meses que estábamos jugando ese escenario de apelación. Y llegó. Realmente, cuando ustedes vean el numerito de Lubitz, vayan a hacer la expresión de agravio de Lubitz. Realmente impecable. Entonces, aquí nos faltamos todo. Bueno. ¿Algo más? ¿Nos vamos a casa? Muchísimas gracias. Quedamos con el compromiso de que junto al certificado enviaremos material que vamos a ir incorporando, ¿eh? Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias por haber venido. Nos vemos en el próximo. Sí.
Sí, nos vemos ahí. Muchas gracias. Expositores en el centro. Del protocolo. Muy bien, muchas gracias. Después pasame. Sí.